vamos a comenzar con esta introducción que nos hizo el doctor sobre el incidentaloma adrenal. Cada vez que nosotros hacemos un estudio de abdomen, nos encontramos con un hallazgo adrenal que no está relacionado con una patología por la cual nos mandan al paciente. Se trata de esto, se trata de un hallazgo incidental. Y ahí el término incidentaloma adrenal. Claro, y cuando nosotros encontramos eso, es probable que nos ocurra una cara de este tipo, una cara de espanto. Decimos, ¿qué estamos viendo? ¿De qué se trata? Por suerte tenemos a veces colegas acá, ¿no? Como decir, ¿qué está pasando? Vengan, damos una mano. Bueno, y la sorpresa puede ser aún mayor. Entonces la intención de esta introducción es tener algunos tips para poder relajarnos y tratar de entrarle a este tema. Empezamos del principio, como toda conferencia, visualizando lo que es la adrenal normal. La adrenal normal mide 18 a 30 milímetros de longitud y tiene 4 a 7 milímetros de grosor. Aquí en una imagen cadavérica representa esta imagen, esta especie de capuchón, que en realidad van a ver, lo hemos visto, que se llaman suprarrenal o adrenal, y si somos literales a la anatomía, una sola es suprarrenal y la otra convendría llamarla adrenal. ¿Por qué? Vamos a hacer este ejemplo. Si nuestra cabeza es el riñón, nos ponemos un gorrito. La parte de arriba del gorrito correspondería a la adrenal derecha, o sea que evidentemente la podríamos llamar suprarrenal, encima. Pero la visera del gorrito correspondería a lo que es la adrenal izquierda. Está en el mismo plano prácticamente que el polo superior del riñón. Entonces, decirle suprarrenal a la izquierda en la mayoría de nosotros no es correcto. Por lo tanto, el término adrenal, simplemente para ser literal con la anatomía, es más conveniente. Fácil identificarlas en tomografía computada. Observen que en ese mar profundo de grasa del retroperitoneo permite aislarla, ver en este caso la adrenal derecha una forma de un palito y la adrenal izquierda una forma parecida. Y este es un esquema típico, histórico, de las formas de presentación en tomografía computada de la glándula adrenal. La forma de un cucurucho con el helado con cucurucho, el palo de hockey, la B, la I invertida y esta forma de especie de estrella. Estas son las formas más habituales que podemos encontrar la morfología de esta glándula. En resonancia magnética lo mismo, fácil identificarlas. Este mar, en este caso de tejido graso, que se manifiesta hiperintenso en todas las secuencias que apliquemos, nos permite aislar esta adrenal, que tiene una forma de una I invertida en el caso de la derecha, y en el caso de la izquierda, más lineal, el palito casi de hockey o bate de béisbol. Entre dos lo mismo, fíjense que bien que se observa. En este caso ya hay coincidente con el polo superior del riñón izquierdo, como encontramos la adrenal en esta forma de I, B o B invertida, si quiere. En técnica Fat-Sat a la inversa, saturamos la grasa, cae la intensidad de señal y se manifiesta más blanca, más brillante, más evidente y se nos manifiestan las adrenales. Derecha, observen aquí, y la izquierda. Entonces, en ambos métodos, tanto en tomografía como en resonancia, es fácil identificarlas. Ahí está el repaso de la manifestación que señalaba recién. Entrando en nuestro tema. Frecuencia de presentación del hallazgo incidental en adrenal es del 0,35 al 2%. Algunas series van a leer por ahí que llega al 6%, pero si repasamos nosotros en la cabeza nuestra experiencia individual, yo creo que está más cerca de esto, que es el estándar, que mayor manifestación. Pero acá es lo primero que nos debemos llevar de esta clase. El 92% del incidentaloma adrenal es benigno, cosa que nos permite empezar a relajarnos. El 4% es maligno y otros diagnósticos que pueden aparecer, el 4%. Y el hallazgo benigno más importante, el actor más importante, es el adenoma no secretado. En el caso de los malignos, este 4%, la manifestación de la metástasis es el diagnóstico más importante y veremos qué otras alteraciones pueden ocurrir aquí. Repasando, el 92% es benigno, es importante insistir con esto, el incidentaloma adrenal, y de este representante dijimos que es el adenoma no secretado.
¿Qué es el adenoma no secretante? Es un tumor adrenocortical de crecimiento diferenciado de la corteza adrenal. La etiología es desconocida, igual incidencia tanto masculino como femenino. La edad aproximada de aparición es desde los 20 años, generalmente en pacientes jóvenes lo van a ver. Es muy difícil en la edad pediátrica, pocas descripciones, y tiene un predominio de ubicación unilateral. ¿Cómo es el hallazgo más característico? Bien, es una adrenal que aumenta de tamaño, redondeada, bordes definidos, hipodenso, generalmente no supera los 2 centímetros. Observen que todas se manifiestan bastante parecidas. En este caso, remedia lo que es una uva colgándose de un cabito de la viña. Observen la hipodensidad en relación con la adrenal, bordes definidos y el tamaño, como les dije, menor de 2 centímetros. En este caso, del lado izquierdo, hipodensa, remediada, bien delimitada, menor de 2 centímetros, localizada en la adrenal. Por acá un cadavérica adrenal para que vean esta lesión perlada, blanca, redondeada, bien delimitada, que mide 2 centímetros, corresponde a una adenoma no funcionante y como está incluida dentro de una adrenal que luce normal, acompañando el adenoma no secretante. La resonancia magnética nos permite diferenciar y distinguir lo que es la adrenal de lo que es esta imagen isointensa, menor de 2 centímetros, bien definida, no altera la intensidad de señal de la grasa adyacente a la adrenal y hasta permite separar mejor en el T2 lo que es esta intensidad relativa hacia el adenoma no funcionante del adenoma. Entonces es una glándula adrenal del cual cuelga, acompaña el adenoma no secretante. El 4% restante, donde hay que poner atención, porque en este caso estamos hablando de malignidades y en este caso estamos hablando de una lesión metastásica, o sea que estamos dando una novedad del paciente que pasa a ser oncológico y avanzado, ¿no? Entonces nuestra responsabilidad es mayor. El caso de las metástasis, el origen fundamental es del pulmón, 40%, pero también recordemos que de mama, de riñón, gastrointestinal, en hígado y melanoma pueden dar las metástasis secundarias en la adrenal. La primera diferencia generalmente puede ser uni, pero también bilateral. Se comporta como una imagen más agresiva, es heterogénea, hay refuerzo y el tamaño, fíjense que ya sube el tamaño en el momento de manifestarse. Generalmente nunca mide menos de 2 centímetros, sino que está entre 2 a 5 centímetros o más aún. En una ecografía observamos en la senda suprarrenal derecha esta masa hipoecoica, sólida, compatible con una lesión adrenal sólida, y la tomografía no solamente vemos que en la adrenal derecha es una imagen redondeada, de mayor densidad que, como recordaron recién y vimos en el adenoma, de bordes parcialmente definidos, que tiene un comportamiento bastante expansivo, sino que viene la adrenal izquierda, como también está acompañando, en este caso, lesiones bilaterales, grandes, densas, compatibles con metástasis. Este es un caso que tuvimos en donde identificamos allí lo que es la adrenal derecha, aumentada de tamaño, isointensa, pero bueno, en el mismo plano, la coincidencia de encontrar el origen, este fue un tumor del esófago inferior, y allí, a pesar que está un poquito más oscura, se ve lo que es una metástasis inclusive pulmonar. Y con respecto al 4% restante de los otros diagnósticos que podemos encontrar como manifestación de incidentaloma, aquí tenemos benignos y malignos. De los benignos tenemos este listado que es el mielolipoma, hemorragia, enfermedades granulomatosas y quistes, y de los malignos el carcinoma primario adrenal. El mielolipoma en la ecografía se manifiesta como esta imagen ecogénica, acentuadamente ecogénica, insisto, bordes bastante bien definidos, de un tamaño de aproximadamente 6 centímetros de diámetro, y en la tomografía se ve esta imagen heterogénea que tiene áreas hipodensas con valores densitométricos negativos, lo que nos hace sugerir el tejido graso, acompañando siempre de imágenes lineales o nodulares isodensas que corresponden al tejido mieloide. Esto es un mielolipoma, y dependiendo de la combinación de tejido mieloide y de tejido graso, hacen con predominancia de tejido mieloide o con predominancia de tejido graso. La combinación es la que nos da alta chance de sugerir el diagnóstico.
En resonancia magnética, la capacidad que tenemos para ver el tejido graso hace que se manifieste hiperintenso en todas las secuencias. Entonces, un T1, donde ven el componente graso, acompañando de esas imágenes lineales de tejido mieloide. El T2, la franca manifestación hiperintensa por el tejido graso y por sus componentes. Y miren, cuando hacemos saturación grasa en ambas secuencias, la saturación nos permite dar la certeza tisular de que se trata de tejido graso en el caso de este mielolipoma. Las hemorragias, fundamentalmente la etiología es por anticoagulación, estrés quirúrgico, por hipotensión o por sepsis. ¿Y qué vemos allí? Vemos una imagen. La hemorragia a veces puede ser tan grande que asusta, que es bastante dramática, pero la sospecha es cuando vemos estas áreas hiperdensas localizadas en cualquier sector de la masa adrenal, que nos habla de una evolución hemorrágica en distintos estadios. Para eso, por supuesto, contamos con mayor certeza con la resonancia magnética, la susceptibilidad que presenta para visualizar la degradación de la hemoglobina en sus sucesivas etapas de oxihemoglobina, metahemoglobina y hemosiderina, hacen que podamos catalogarla y caracterizarla. Entonces, en secuencias T1, como se ven las áreas hiperintensas en forma importante por restos de metahemoglobina en una hemorragia adrenal, y en este caso secuencias de saturación grasa, persiste hiperintensa, obviamente porque nos satura el tejido graso, y nos hace dar la precisión de que se trata de una hemorragia en la adrenal. Los quistes que dijimos, hay 4 tipos de manifestación, que es el endotelial, epitelial, el parasitario y el pseudoquístico. El endotelial y el epitelial son congénitos y no hay forma de diferenciarlos entre sí. Nosotros vemos como un quiste simple, ordinario, como cualquier otro. Después el parasitario y el pseudoquístico. La forma clásica de la ecografía de ver una manifestación quística renal, esta imagen anecoica, redondeada, bien delimitada, de paredes finas. No hay ecos, no hay tabiques en su interior, hay un refuerzo acústico posterior ubicado, mira, en el polo superior del riñón, como está en la celda renal. La imagen típica en la tomografía computada, que es esta imagen hipodensa, ovoidea, bien delimitada, con valores densitométricos cercanos al agua, nos hacen sugerir la presencia del quiste. En resonancia, la manifestación típica entre el T1 y T2, este área en relación a la adrenal izquierda, hipointensa, bien delimitada y francamente bien intensa, sin ninguna alteración en su interior, lo que es la manifestación de un quiste adrenal en resonancia. Miren esta particularidad. Se trata de una lesión adrenal derecha que presenta predominantemente hipointensa su señal con algunos tabiques, predominantemente hiperintensa, entre 2 se insinúan los tabiques referidos en la secuencia T1, pero tiene un halo hipointenso en ambas secuencias, y esto se trata de un quiste diatídico adrenal, infrecuente, pero a veces nos encontramos con él. Los quistes a veces pueden sangrar, o sea, a veces pueden tener manifestaciones con sangrado y con calcificaciones consecuencia de este sangrado. Entonces no se asusten si encuentran calcificaciones dispersas en la lesión. En las enfermedades granulomatosas, sobre todo la TBC y histoplasmosis, pueden afectar las adrenales. En la fase exudativa, en ambas, se ven aumentadas de tamaño, hipodensas, pero siempre tiene una calcificación, generalmente central, que nos hace sugerir esta patología. Y ya en una fase crónica hay una destrucción adrenal importante que se reemplaza por calcio, miren en este caso adrenal bilateral cálcico, seguramente relacionado a una adición en ese paciente. Pero esas imágenes son generalmente consecuencias de destrucción total o calcificación de enfermedades granulomatosas en la adrenal. Y del maligno, de las lesiones que podemos encontrar, es el carcinoma adrenal. Fundamentalmente está asociado a síndromes hiperfuncionantes, ¿sí? Y lo más frecuente es el Cushing. Raro como hallazgo incidental, pero les voy a mostrar un caso que así es. Se da en pacientes mayores, a la edad del adenoma, por ejemplo, 45 a 60 años, y son imágenes heterogéneas con todo el componente expansivo, agresivo de cualquier carcinoma, grandes, bordes indefinidos, irregulares, invaden estructuras vecinas, se extienden a los órganos adyacentes, prácticamente no hay duda de la malignidad de la lesión. Y este es el caso de una mujer que nos consultó hace poquito, que vino justo para presentarla aquí, que es una chica de 40 años, que se presentaba por vómitos y bueno, aquí está la causa.
Esto resulta ser la renal izquierda, groseramente aumentada de tamaño, con algunas calcificaciones laterales. Comprime el bazo hacia lateral, mire cómo lleva el marco colónico, la cámara gástrica más arriba también desplazada, comprime el hígado hacia el contralateral, con contraste, un sutil realce de tipo heterogéneo, mire en el coronal como comprime el riñón hacia el caudal, la extensa imagen que ocupa toda la celda de la izquierda y el plano sagital, como tiene una orientación cefálica y anterior, inclusive en el abdomen, tratando de desplazar y comprimir todas las estructuras. Y esto fue diagnóstico de carcinoma. No tenía síndrome hiperfuncionante ni ninguna otra cosa, sino, les repito, vómitos. Hemos tratado de ver los patrones más característicos de cada situación, pero este es nuestro desafío. Dijimos que el 92% de los hallazgos en adrenal es el adenoma no funcionante. Altas chances que hagamos el diagnóstico, ¿no? Pero debemos enfrentarlo a la metástasis. Característicos repasando adenoma no funcionante, imagen redondeada, hipodensa, bien delimitada, no altera los órganos adyacentes. Imágenes de metástasis en donde en tomografía se puede ver la diferencia, mayor tamaño, heterogénea, centro más hipodenso, y bueno, y si encima coincide que este paciente tiene una lesión hepática, es más fácil hacer el diagnóstico. Pero bueno, a veces no es tan fácil ni se resuelve tan sencillo. Para eso vamos a ver los recursos que tenemos nosotros para tratar de diferenciar estas lesiones. Adenoma versus metástasis, podemos empezar simplemente de densitometría sin contraste. Ponemos el caliper sobre la lesión. Si la lesión mide menos de 15 unidades de Hanfield, podemos sugerir que se trata de un adenoma. Pero si ya lo pones el caliper en la lesión y mide más de 15 unidades de Hanfield, no debería ser un adenoma. Fácil, sencillo, pero lo que ocurre es que 30% de las veces no se cumple y podemos meter la pata. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo que ustedes me van a decir si no es así. Dos pacientes distintos, glándula renal izquierda, coincide el lado. Esta patología es una imagen grande, por los valores de medida que estamos mencionando aquí, isodensa, los bordes bastante definidos, aunque no tenemos la certeza de que acá no haya una irregularidad, no sabemos cómo está la grasa aquí alrededor, lo que hace sospechar inicialmente más una lesión no adenoma, ¿cierto? Mientras que esta otra es una lesión más pequeña, bordes definidos, se distingue todavía la adrenal originaria, no altera prácticamente la grasa periadrenal, podríamos sugerir que se trata más de una lesión adenoma. Entonces dijimos que vamos a poner el caliper y vamos a poner y medir adentro de él. Miren lo que ocurre aquí. Ponemos el caliper y la medida da 25 unidades de Hanfield. Per se supera las 15 unidades. Bueno, también coincidimos con la imagen cualitativa y cuantitativa midiéndola de que no debería ser una adenoma. Pero esta otra, que estábamos ahí en la duda, la medimos y observen que mide parecido, 24 unidades de Hanfield. Entonces no tenemos una certeza de este método. Vamos a tener que hacer otro recurso para poder mandar a este paciente con algún diagnóstico más preciso al colegio. ¿Qué es lo que hacemos? A ese mismo paciente, en esa misma tomografía, le ponemos contraste. Y hacemos lo que se llama el washout, el lavado del contraste. Tomamos la medición densitométrica en la fase temprana, que es a los 70 segundos, y luego en la fase tardía. Y debe ser tardía, como dice su palabra. La tardía es alrededor de los 10 minutos. Con esos valores, tomados de esta manera, miren lo que es en la serie sin contraste, ¿sí? Una glándula renal no muestra de tamaño, a los 70 segundos y a los 10 minutos, tomamos esos valores y hacemos una fórmula, que esto hay que tenerlo en nuestras oficinas, un macheteado y un cortadito, donde vemos el porcentaje de lavado del contraste endovenoso. ¿Qué es esto? La fórmula nos representa la medición de unidades de Hanfield en cortes tempranos menos unidades de Hanfield en cortes tardíos sobre cortes tempranos menos sin contraste por 7. Eso nos da un porcentaje. Si ese porcentaje es menor del 50%, da maligno. Si ese porcentaje es mayor del 50%, es benigno. Vamos a ver un ejemplo, tranquilo, no se desesperen, esto igual hay que memorizarlo, y vamos a buscar un ejemplo para tratar de verlo mejor. O, con esa misma información,
de tomar la densitometría a los 70 segundos y a los 10 minutos, debe caer el 50% para ser considerado adenoma, sin fórmula, simplemente valoramos el valor que tomo aquí y el valor que tomo acá. Si cayó el 50% se considera adenoma. O, este dato que hay que recordar, debe medir menos de 30 unidades Hanfield a la toma de los 10 minutos. Vamos a hacer un ejemplo. Miren, ¿cómo se comportaría una adenoma? Hacemos el contraste. Fase temprana mide 37 unidades Hanfield. Fase tardía mide 15 unidades Hanfield. Per se bajó más del 50%. Entonces esto es un comportamiento de adenoma. Y además, aplicando la fórmula, estamos arriba del 50%, 88%. Por lo tanto, todo el lavado, el comportamiento del contraste nos da adenoma. ¿Qué pasaría en una lesión no adenoma? Fase temprana mide 57, a los 10 minutos mide 49, no cayó el 50%. ¿Está claro esto? Y al aplicar la fórmula, 22%, 22.2 para ser exacto, menos del 50%, es un comportamiento no adenoma. Entonces, el lavado positivo para adenoma es cuando la densidad desciende 50% desde la fase temprana tardía, cuando el porcentaje de lavado es mayor del 50%, o con la densitometría sin contraste acá en inicial es menor del 15 unidades de Hanfield. Bueno, ¿y qué hay de la resonancia adrenal para la valoración? Caracteriza hemorragia, como hemos visto, caracteriza tejido graso, como hemos visto, y un capítulo especial, el feocromocitoma, que no es el motivo de esta charla, pero el feocromocitoma, sin necesidad de contraste, tiene un patrón característico que lo puede definir. Como esta charla representa el hallazgo incidental y el feocromocitoma raramente se comporta como incidental, no vamos a profundizar de eso. Las secuencias que utilizamos en resonancia son las clásicas, sobre todo las de caracterización tisular, la secuencia de saturación grasa, pero es muy importante la secuencia chemical shift o el artefacto químico o en fase y fuera de fase. ¿Qué es esta secuencia importante que debemos recordar? Es la alteración de la señal de intensidad por diferencia de la frecuencia de precesión de los protones de hidrógeno del agua y la grasa. O sea, el adenoma no funcionante, que es el actor más importante de este capítulo, tiene lípidos intracitoplasmáticos, no es la manifestación de grasa grosera, como puede ser el mielolipoma, por ejemplo. Entonces nosotros debemos diferenciar lo que es el tejido que presenta este adenoma y tratar de manifestar la grasa que presenta en su interior para poder estar seguros de que así lo sea. Para eso es esta secuencia. Entonces, la velocidad de precesión del agua y grasa, aproximadamente en 2.3 milisegundos, es lo que saca de fase y permite, si existe grasa, que se manifieste. Ese valor es bastante común en cualquier marca comercial de resonadores. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, independientemente del tono, del color, de la manifestación que nos dé la adrenal en fase, cuando se trata de adenoma y al manifestar la grasa, desciende su intensidad de señal, se hace más oscura. Mientras que un comportamiento no adenoma es del color, del tono, de la intensidad de señal, con el cual partimos en fase, al desfasar se mantiene igual o al contrario, sube el color. Ese es un comportamiento no adenoma. Miren el ejemplo práctico. El paciente presenta en fase la secuencia química shift o artefacto químico un color determinado que al desfasar cae. Esto es porque se manifiestan esos lípidos intracitoplasmáticos, insisto, y es característico de la adenoma, la señal cayó. Pero este otro paciente presenta una señal X determinada en fase y al desfasar no solamente se mantuvo, sino fíjense cómo aumentó. Este es un comportamiento no adenoma. Otro paciente observe la manifestación tisular en el T2, como es una imagen redondeada, bien delimitada, ocupando la adrenal, se puede distinguir la adrenal allí, y hacer la secuencia de artefacto químico. En fase presenta esta intensidad de señal y fuera de fase disminuye su intensidad de señal, lo que hace el diagnóstico de sospecha de adenoma no funcionante en base a esta secuencia y en base a la resonancia magnética. Un caso interesante es una adrenal derecha con una imagen muy intensa en la secuencia T1, mide alrededor de 2 centímetros de diámetro, distinguimos todavía la adrenal nativa. En secuencia T2 parecería que tuviera alguna señal heterogénea, algunos puntos
hiperintensos mayores dentro de la isointensidad que manifiesta. En secuencia FATSAT se aclara mejor ese contenido heterogéneo, realmente no es muy homogénea la señal. En la difusión manifiesta, como todo este tipo de lesiones, una restricción relativa, pero al aplicar secuencias químicas en fase y fuera de fase, como la glándula adrenal del tono de fase cae significativamente en la secuencia desfasada, lo que nos hace aclarar el diagnóstico adrenal. El PET puede utilizarse, una exageración para estas cosas, distingue lesiones benignas de malignas, sobre todo con el 18-FDG se puede utilizar. Y finalmente la biopsia, que es en los casos extremos, se utiliza aguja 20 o 22G. Las técnicas que se utilizan puede ser simple, coaxial, en tándem. El abordaje de la derecha, acuérdense que aparte de ser posterior puede ser transepática, es una buena vía de acceso, segura. En cambio a la izquierda no queda otra que la vía posterior, no hay ningún órgano para hacer de ventana y llegar a él. La implicación, lo que debemos saber es que la sensibilidad es importante en la biopsia, un 90%. Los falsos positivos son bajos, son tolerables, pero miren este valor, tiene falsos negativos del 3 al 5%, lo que hace que, atento cuando da negativo una biopsia adrenal. Este es un abordaje de la vía posterior, fíjense directamente hacia la lesión, o las vías transepáticas, como les decía, que son vías seguras sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, para ir resumiendo esto, el algoritmo de imágenes para valorar un hallazgo incidental en la adrenal es primero la TC de citometría, el caliper de la lesión, hasta 15 unidades de Hanfield, el diagnóstico de benignidad. Si la TC de citometría da más de 15 unidades de Hanfield, podemos hacer el contraste a ese mismo paciente en ese mismo acto y hacemos la TC con lavado tardío, en las dos fórmulas que vimos, o la resonancia con chemical shift buscando la disminución de intensidad de señal en el adenoma no funcional. Y la biopsia percutánea solo si la lesión es indeterminada en TC y resonancia. Y cada vez, por suerte, menos debemos necesitarla. Y aquí sería bueno que nos vayamos con estos conceptos como tips educacionales. El adenoma no secretante es el 92% de los hallazgos incidentales en la adrenal. Debemos hacer nuestra cabecita para diferenciar adenomas de malignidades, recordando que la metástasis es nuestro gran rival. Con TC y resonancia deberíamos resolverlo y la biopsia percutánea solo para el caso de malignas y sean determinadas. Entonces, con estos 4 conceptos, a lo mejor la próxima vez que podamos ver una adrenal, tengamos un gesto un poquito más gracioso que el que tenemos. Así que, muchas gracias.